22 horas, 16 minutos, seguimos acá en Amigas del Sexo hasta las 23 horas por FM Class 91.9. Y ya lo tenemos enganchado, él es el médico de la casa, es médico especializado en urooncología y también es sexólogo. Buenas noches, Leonel Smolge, ¿cómo estás? Hola, Yani, pero qué presentación. Sí, No, de verdad. Sabés que me siento de la casa en serio, ¿eh? y pero sí, vos sabés que estaba mirando y le estaba diciendo a Ani que la última vez que hablamos con vos este año, pues ya venimos hablando con vos hace unos años, por eso ya sos de la casa, fue en febrero que hablamos de la tercera edad, la sexología en la Mirá, tercera edad. no puedo creer que pasó casi un año, no Un lo puedo año. creer. Es casi un año, sí. Y después hablé con vos cuando me recomendaste a tu colega, el doctor Matías Caradonti, que hace un rato estaba conectado también escuchando el programa. Y digo, wow, ¿cómo pasa el Pasó tiempo? volando. La verdad, la verdad. ¿Cómo andas, Ani? ¿Todo bien? Todo Bien, bien. ¿vos? Bien, bien, todo bien, chicas, todo bien. Me alegro. Tema que está por todos lados, que salen las noticias, incluso hay debate político con este tema, el tema de la vasectomía, Leonel. Sí, A ver, ¿por dónde arrancar? Porque primero Año había hecho una introducción, el tema social, el tema político, también estaba leyendo el tema de la vasectomía sin bisturí. Eh, Sabemos que la vasectomía es ley desde el 2006, exactamente. pero contame, a nivel médico y a nivel sexólogo, no sé si te consultarán, ¿por qué se incrementó tanto que los hombres se hagan vasectomía? Primero a nivel médico, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Obvio. A ver, yo creo que es un tema multifactorial, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la vasectomía es un muy buen método anticonceptivo. Uno de los conceptos que hay que tener en cuenta en la actualidad es que ha cambiado mucho, muchísimo el paradigma donde antes el tema de la fertilidad pasaba pura y exclusivamente por la mujer, ¿no? Y las únicas que se tenían que exponer a un tratamiento anticonceptivo eran las mujeres y muchas veces no tolerando bien todos los métodos anticonceptivos que había. Estamos hablando de los métodos que no implican barrera, ¿no? Sí. Por ejemplo, el tema de los anticonceptivos orales, los anticonceptivos intramusculares o parenterales, la colocación del DIU, bueno, todos procedimientos o invasivos o que generaban muchos trastornos metabólicos en las mujeres, ¿no? Y, y la verdad que ha cambiado un poco bastante el Hola, perdón, paradigma. volví a repetir, Leonel, porque se hizo justo una fritura y la verdad que ¿qué? No, que la verdad que ha cambiado mucho el paradigma y han cambiado mucho digamos, ha cambiado mucho la situación social y se lo ha incorporado al hombre como otro factor importante en el tema de la anticoncepción, por supuesto, ¿no? La anticoncepción tiene, por supuesto, y esto hay que tenerlo presente, tiene, digamos, como está bajo el ojo de la tormenta en forma permanente, Sí. porque hay mucho componente religioso que se opone a los métodos anticonceptivos, sobre todo las religiones que profesan eh, todo aquello que es mucho más ortodoxo. Entonces, en la ortodoxia no se permiten los métodos anticonceptivos, ni los métodos de barrera, ni que las mujeres se cuiden tomando anticonceptivos, ni la vasectomía, ni la ligadura de trompa, no se plantea nada. O sea, Y bueno, así, lo que no se permite dentro de la religión ortodoxa es que no haya hijos dentro del matrimonio. Ponele. a ver, ponele. No, y así tenés familias de 15 hijos, 10 hijos, y esto tiene mucho que ver con un tema bíblico, porque la Biblia en algún punto, y digo la Biblia, pero podría ser la Torá, podría ser el Corán, digo, la Biblia en algún momento dice que hay que poblar el mundo. El Sí. mundo está tremendamente poblado. Por supuesto que hay lugares en el mundo
donde la pirámide poblacional está invertida, donde hay una mayoría de población adulta mayor, exacto, con bajas tasas de natalidad, les dan muchas facilidades a las parejas jóvenes para que sean padres, y después hay lugares que están superpoblados, por ejemplo China, donde te condicionan la cantidad de hijos que podés llegar a tener. Pero digo, más allá de eso, más allá de las cuestiones sociopolítico, religioso, culturales, la realidad es que uno debería poder decidir si quiere o no quiere utilizar un método anticonceptivo. Y dentro de los métodos anticonceptivos, y esto lo digo antes de hablar de la vasectomía, de la ligadura de trompas, de los anticonceptivos orales, de lo que quieran, es que el único método de barrera que previene no solo embarazos, sino enfermedades de transmisión sexual es el uso del preservativo masculino o su espejo del otro lado, que es el preservativo femenino, ¿sí? Pero, bueno. A ver, la vasectomía es solo para control de natalidad. No quiere decir esto de que no transmitan enfermedades sexuales. Muy bien, exactamente. ¿Y por qué aumentó muchísimo? Un poco porque también, y esto está muy bien, la sociedad ha empezado a darle al hombre también la responsabilidad de tener que ser él el que tome la decisión, por ahí en una pareja consumada, una pareja de muchos años, que ya no quieren tener hijos, pero que todavía están en edad fértil y quieren seguir disfrutando plenamente de su sexualidad, que sea él el que tome la decisión de hacer o tomar un método anticonceptivo y no tirarle siempre esta pelota a la mujer y que la responsabilidad sea pura y exclusivamente de la mujer. Por todo esto que les contaba antes, ¿no? Porque la verdad que ningún método anticonceptivo de los que utilizan las mujeres son inocuos. Puede haber complicaciones con el DIU, puede haber complicaciones con los anticonceptivos orales, y bueno, todo eso hace que hoy el hombre tenga un rol importante en el control de la natalidad, o mejor dicho, más que decir control de la natalidad, en lo que respecta a la planificación familiar. Exacto. Ahora, el tema de, por estadísticas, por lo que estuvimos leyendo, lo que leí yo, lo que leyó Ani, hay muchos, si bien el índice más grande de los hombres que se practican la vasectomía ya tienen 1 o 2 hijos, hay muchos chicos jóvenes que hoy por hoy se practican este método o esta intervención que no tienen hijos. Eso es obviamente porque cambió, culturalmente cambió la idea, cambiaron las formas. Cambió, a ver, cambiamos, estamos viviendo una era completamente diferente. Como en su momento fue el modernismo, el posmodernismo, yo creo que hoy estamos atravesando desde el punto de vista antropológico, filosófico, un periodo llamado el periodo de la posverdad, ¿no? Donde todo se cuestiona. Y me parece que eso tiene un impacto grande en lo que respecta a los cambios estructurales sociales. Por ejemplo, antes estaba estipulado que uno tenía que nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? Sí. Esa era un poco la rueda de la vida. Y en el nacer, crecer y cuando llegaba al reproducirse, esto tiene que ver con el hecho de que dan por hecho de que todos deberíamos procrear, tener hijos, dar nuestra descendencia, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy hay chicos que la verdad que no les pasa por la cabeza el tema de la paternidad y no tienen ganas, y chicas también. Hoy las mujeres tienen una inserción laboral y profesional que no tenían antes. Totalmente. Antes la mujer estaba destinada a quedarse en su casa y dedicarse a sus hijos, y el que proveía, el proveedor de la casa era el hombre. Hoy no, por un montón de cuestiones, no solo porque justamente, y ahí lo digo, justamente desde la justicia, la mujer ha logrado ganar el espacio que merecía ganar a nivel social,
Y hoy las mujeres se profesionalizan, hacen sus carreras, tienen sus empleos, tienen sus trabajos, proveen muchas veces a sus familias. Y por otro lado, también hay algunos condicionantes que hacen que las épocas han cambiado, la situación económica no es la misma, hoy se necesita que muchas veces en una pareja trabajen los dos para poder sostener una vivienda. Totalmente. La verdad que hoy es insostenible, los alquileres, bueno, nos vamos por las ramas, pero bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque todo tiene que ver con cuestiones sociales. Pero bueno, hay cada vez chicos más jóvenes que sí, que no, la verdad que no les interesa ser padres, no lo tienen dentro de su proyecto de vida y buscan la vasectomía para poder disfrutar plenamente de la sexualidad sin tener que usar preservativo. Ahí hay lo que yo digo, un arma de doble filo, ¿no? Sí. Porque si lo hacen con la idea de el preservativo me jode, me la baja, no lo uso pero me incomoda mucho, entonces prefiero hacerme la vasectomía para poder seguir poniéndola sin el uso del preservativo. Ahí hay una equivocación, porque han subido muchísimo el índice de gente con sífilis, cosa que hacía añares, décadas que no había tanto sífilis como hay ahora. Muy bien, por eso digo que todo tiene que ver con todo, exactamente, todo va de la manito, todo va de la manito. Ni hablar, y si queremos le metemos la frutilla del postre, estas locuras galopantes de las campañas o las intenciones, las malas intenciones por parte de determinados políticos, sin decir partidos ni tomar partido por ninguno, sí, respecto de estas campañas antivacuna, ¿no? Claro. Demonizar la vacuna. Me reía el otro día viendo un video viral, no me acuerdo en qué plataforma, pero me reía mucho porque entrevistaban a una diputada y la diputada claramente antivacunas. Entonces en un momento el entrevistador le dice, sí, bueno, está bien, todo muy lindo, ¿y usted qué hace? Bueno, yo tengo esto, tengo este emprendimiento, tengo un emprendimiento de turismo, y tengo cabezas de ganado. Ah, te cría vacas, claro, exactamente. ¿Y qué opina de lactosa? Bueno, lactosa está erradicada en la República Argentina hace un montón de tiempo, no es algo que me preocupe. ¿Y por qué se erradicó lactosa? Y porque las vacunaron. Ah, ya está. Claro, ya está. Es un meme. No, un meme. Pero es que, a ver, yo creo que la gente antivacunas, los políticos sobre todo antivacunas, es una locura porque... O sea, el sífilis se ha erradicado en su momento por la vacuna. Ahora, vos sos una antivacuna, no te la pones, te agarrás sífilis, podés morirte. A ver, ¿o no? La sífilis no tiene vacunas, ¿sí? No hay vacunación contra la sífilis. No, la sífilis es una enfermedad causada por una bacteria que se llama Treponema pallidum. El problema es que en su momento, la sífilis nunca dejó de estar. Lo que pasa que con la... ¿saben qué es lo que pasó? ¿Qué es? Después de la famosa década del 80, fines de la década del 70, principios de la década del 80, sí, cuando al HIV, al SIDA, se le empezó a llamar la peste rosa, sí, la gente se empezó a cuidar mucho más. Eso, claro, por eso favoreció a otras enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo la sífilis. Eso no quiere decir que no siguieron existiendo casos de sífilis. Claro, la gente se cuidaba más por no contagiarse HIV y no por el sífilis, sería. Muy bien, exactamente, pero de paso, cañazo, por efecto dominó, vos te cuidabas para no contagiarte VIH, pero por otro lado también salías favorecido porque no te contagiabas sífilis, no te contagiabas hepatitis B, no te contagiabas hepatitis C, no te contagiabas HPV, y hoy realmente nos damos cuenta de que hay un aluvión de todas estas enfermedades que antes se consideraban no erradicadas, pero controladas, que han empezado a aparecer nuevamente. Es que puede, si no se cuidan, puede volver a surgir masivamente el VIH como fue en los 90. Sí, pero con una diferencia muy, muy grande, ¿no? Que hoy por hoy el VIH tiene un tratamiento bastante bien tolerado.
Pero los no primeros dejas de ser, tratamientos. pero no dejas de ser un portador de la enfermedad. No, a ver, por supuesto, no, por supuesto, de eso no te quepa la menor duda. Lo que pasa que hoy los tratamientos para el VIH son muy efectivos y los pacientes toman muy poca cantidad de comprimidos por día. No es como hace 20 años atrás donde tomaban 20 comprimidos diarios y realmente los toleraban muy mal, pero realmente muy mal. Pero por eso no hay que dejar de cuidarse, no por el hecho de que, sí, hay gente que negativizó la carga viral con los tratamientos, ya no te morís de SIDA, ya no te morís de HIV. A ver, sí, está bien, está todo bien, no deja de ser un infecto contagiosa. Totalmente. Y no hay que olvidarse que mucha gente, cuando tiene cuando tiene un contacto con un paciente VIH y tiene la desgracia de contraer la enfermedad, se da cuenta de que contrajo la enfermedad en forma tardía, cuando debuta en la etapa SIDA, cuando de pronto hay una neumonía atípica o un cuadro infeccioso o una enfermedad oncológica muy relacionada con el VIH, y ahí es donde uno dice, pero ¿desde dónde? Y ahí cuando te hacen el testeo, cuando te hacen los estudios, se determina que termina siendo VIH positivo. Pero hay Bueno, que claro. cuidarse, chicas. Hay que usar métodos de barrera, Claro. aparte de hacerte la vasectomía, aparte de ligarte la trompa, hay que usar métodos de barrera por el Totalmente. tema de las enfermedades de transmisión sexual. Ahora, volviendo, eso es obvio, todos se tienen que cuidar y como vos decís, más allá de el control familiar que se puede hacer o por una decisión personal de no querer tener hijos, pero cuando tenés relaciones sexuales y sobre todo cuando son casuales o con gente que no tenés que usar preservativos, porque te podés contagiar cualquier cosa, más allá. Siempre. O sea, lo más leve sería un embarazo si te lo pones a pensar fríamente. Y la verdad que sí, en definitiva sí. Y la realidad es que uno no toma la dimensión real de todas las enfermedades que uno puede contraer a través de lo que se llaman enfermedades de transmisión sexual, donde el VIH es una de las tantas, pero también está la sífilis. Sífilis que si uno no se da cuenta cuando hace la primoinfección, que es el momento donde se toma contacto con el treponema pallidum por primera vez, que da una especie de chancro, que nosotros llamamos, que es una lesión muy patognomónica, muy clara a nivel genital, acompañada muchas veces de un ganglio que se ve a nivel inguinal, pero muchas veces eso no se presenta. Y quizás ese paciente se da cuenta de que en algún momento tuvo un contacto sifilítico o con el treponema pallidum cuando debuta con una sífilis secundaria o terciaria, que son otro tipo de enfermedades sifilíticas más sistémicas, con lesiones dérmicas que manifiestan todo lo que está generando esa bacteria dentro de nuestro organismo. Pero bueno, hay que tomar dimensiones. Por ejemplo, la hepatitis B y la hepatitis C. Está bien, eso sí, para eso existen vacunas, uno puede estar más cubierto, pero la verdad que no es agradable agarrarte una hepatitis C, más allá de las vacunas, más allá de que hoy existen tratamientos farmacológicos que pueden controlar, porque la hepatitis C está muy ligada al cáncer hepático, está muy ligada a la cirrosis y a la falla hepática, a la insuficiencia hepática, y bueno, pucha, no es una pavada, ¿sí? Es una picardía terminar con una cirrosis o con con un hepatocarcinoma producto de haberse contagiado en algún momento hepatitis C. Sí, o sea, tiene muchas complicaciones el tema de no cuidarse con un método como es el preservativo para las enfermedades. O sea, porque Exacto. después tenés muchas consecuencias. Ahora, si yo te vuelvo a traer, Leonel, a lo que es la vasectomía, hay Sí. dos métodos para hacer la vasectomía, ¿no? El tradicional y uno que le dicen sin bisturí, ¿puede ser? Sí, a ver, vasectomía es vasectomía. Sí, aclarar una cosa importante como para darle un cierre a todo lo que veníamos diciendo recién. Sí, Eh,
por supuesto, no hay que asustar a nadie, simplemente estamos informando y la realidad es que la recomendación del uso del preservativo y los métodos de barrera aplican para las personas que tienen poliparejas, que no tienen una pareja estable, con quien han establecido una familia, aunque uno nunca sabe porque nunca 2 más 2 es 4, digamos, puede pasar de todo, pero digamos, en la lógica, en la general, todos aquellos que tienen poliparejas y que no tienen una pareja estable son los candidatos número 1 a usar preservativo y método de barrera. Ahora, vasectomía, por ahí tenés una pareja que tiene ya varios años, han tenido sus hijos, o no, por ahí es una parejita joven, y no lo tienen dentro de su proyecto de vida ser padres, y la idea es poder disfrutar plenamente de su sexualidad, y una de los métodos de barrera con muy pocas complicaciones es la vasectomía, y decide el varón hacerse la vasectomía, y yo lo aplaudo, a ver, es su decisión. Y el tema de la vasectomía es un método muy bueno, porque lo que se hace, para poder entenderlo, es cortar, seccionar un conducto que se llama conducto deferente. Ese conducto deferente comunica los testículos a la uretra, que es el cañito por donde nosotros hacemos pis y eyaculamos. Entonces, si uno liga o secciona ese conducto deferente, lo que no permite es que los espermatozoides puedan llegar a formar parte del líquido seminal. ¿Se sigue fabricando líquido seminal? Por supuesto, porque esa es una función de la próstata, no de los testículos. Entonces, el varón sigue eyaculando, pero ese líquido seminal que eyacula tiene las mismas características, la misma consistencia, sigue siendo exactamente igual, el mismo volumen, pero lo único que cambia es que no tiene espermatozoides adentro. ¿Sí? Por ende, no embaraza, porque no hay espermatozoides. Ahora, Leo, el tema de, ¿es reversible la vasectomía? Porque ahí leí que era reversible, pero muy bien, no significaba que si te revertís la vasectomía y querés tener un hijo, tengas 100% de eficacia. Exacto. Bueno, te cuento un poco las técnicas que me preguntaste recién y que está muy en boga y sale en todos los medios. La vasectomía en realidad tiene como objetivo, como les dije recién, seccionar parte del conducto deferente y ligar los 2 cabos que quedan sueltos. ¿Sí? Entonces, esto se puede hacer a través de un pequeño cortecito a nivel del escroto de un lado y un pequeño cortecito del otro, y obviamente se encuentra el conducto deferente, se lo liga, se lo secciona y quedan los 2 cabos separados, ligados por separado, ¿sí? El cabo distal y el cabo proximal. Después existe esta técnica que le dicen sin bisturí, porque se utilizan unos instrumentales muy sofisticados que lo que hacen es tomar el conducto deferente desde afuera, obviamente que tiene que haber una pequeña anestesia a nivel de la piel, no duele. Se toma el conducto deferente, pues se palpa muy fácilmente el conducto deferente, se lo toma con una pinza, esta pinza agarra la piel por fuera y toma el conducto deferente y se va pelando despacito la piel hasta poder encontrar, y todas las capitas que están por debajo de la piel, hasta encontrar el conducto deferente, y ahí se lo exterioriza, se lo secciona, se lo liga, y listo, terminó el procedimiento. Por eso es un procedimiento que muchas veces está ofrecido en forma ambulatoria. Ahora, con respecto a la irreversibilidad del procedimiento, hay forma de poder volver a unir esos cabos que quedaron sueltos, ¿sí? La cirugía se llama vaso-anastomosis, que es la unión de esos 2 cabos sueltos que quedaron del conducto deferente, ¿sí? Pero que esos 2 cabos sueltos vuelvan a estar permeables para que los espermatozoides puedan pasar es muy, muy difícil. No es imposible, los que hacen andrología lo saben, y es una cirugía muy, muy meticulosa, muy
digamos, muy delicada, donde se trabaja con estructuras muy pequeñas y suturas muy pequeñas, pero la realidad es que la reversibilidad no está 100% contemplada. Les diría que la mayoría de las veces cuando un paciente hace una vasoanastomosis no tiene los resultados que espera. O sea que uno tiene que pensar, siempre ir con la idea que cuando se hace una vasectomía es irreversible hasta que se demuestre lo contrario. Claro, eso para tener, porque viste también, hay mucha gente o muchos hombres quizás mal informados que dicen, bueno, no importa, de última si quiero me la revierto, pero he leído, por eso te lo quería preguntar a vos, que sos el médico, no es 100% irreversible. Exactamente. Ahora, eso tampoco condicionaría que un hombre, si quiere ser papá, hay otras posibilidades y otras técnicas. Por ejemplo, sí se pueden rescatar espermatozoides del testículo. Si hay un hombre vasectomizado y de repente quiere ser papá, se pueden rescatar espermatozoides del testículo Ah, a mira, eso través no lo de... sabía. Y para Claro. inseminación. Exacto, para fertilización asistida, exactamente, tal cual, tal cual. Ah, mira, eso no lo sabía. Y puede pasar, a ver, por ahí un chico, Pero, digo, pero ¿queda algún espermatozoide en el testículo para poder rescatar? Aunque sí, haya por pasado, supuesto, aunque haya pasado tiempo la vasectomía. por supuesto, sí, claro. La vasectomía no condiciona infertilidad, los espermatozoides se siguen fabricando en el testículo, ¿sí? Así que la vasectomía no condiciona infertilidad en el hombre, como tampoco la ligadura de trompas de falopio condiciona infertilidad en la mujer. Esos óvulos siguen produciendo óvulos, ¿se entiende? Esos ovarios, mejor dicho, siguen O sea, produciendo también se óvulos. pueden sacar óvulos de los ovarios y hacer una fecundación Obvio, asistida. exactamente, tal cual, exactamente. Ahora, y a nivel sexual, hacerte una vasectomía no condiciona ni la erección, ni nada, no modifica Ni la absolutamente nada eyaculación, a nivel sexual. nada, no debería, mira, sobre todo hablamos sobre el espectro masculino. Sí, ¿Cuáles son los trastornos más comunes o las afecciones más comunes, las disfunciones sexuales más la comunes? impotencia en los hombres. Muy bien, trastornos de erección, trastornos de eyaculación, trastornos del deseo y anorgasmia, ¿sí? Sí. La realidad es que dentro de esos cuatro que yo nombré, no debería condicionar ni trastornos de erección, ni debería condicionar trastornos de la eyaculación, porque como dije antes, el eyaculado sigue estando presente, lo único que el líquido seminal que se expulsa, que se elimina, no tiene espermatozoides, pero sigue teniendo las mismas características de siempre, y no condiciona tampoco trastornos del deseo, ni tampoco condiciona trastornos del orgasmo. Así que es un procedimiento seguro, con muy poca, con muy bajas complicaciones. Vuelvo a repetir, uno tiene que pensar que cuando se hace este procedimiento es irreversible, que después se arrepienta y quiera hacer una reversión de ese procedimiento, es algo que no va a garantizar el 100% que se puedan unir los cabos y que eso sea efectivo. Pero si ese varón en algún momento de pronto cambia su vida, conoce a otra persona, tiene ganas de ser padre, se pueden rescatar espermatozoides del testículo y se puede hacer fertilización asistida. Bien. Leonel, Ani. Hola, Leonel, buenas noches. Ani, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo es después de la cirugía o después de la intervención? ¿Hay que hacerse controles seguidos? Es excelente. Tu pregunta es excelente y da debate. A ver, lo primero que vos tenés que garantizar después de hacer una vasectomía es que verdaderamente el varón no tiene espermatozoides en su líquido seminal. Ni uno, porque hasta teniendo uno ya se considera que el procedimiento no es efectivo. Tiene que haber 0 espermatozoides en el líquido seminal. Por eso esto se controla en tiempos que uno va respetando con espermogramas. Por lo general, si hay un espermograma
postoperatorio, donde no se pueden aislar espermatozoides en el líquido seminal, ya podría considerarse que la cirugía fue exitosa y que el paciente tiene una muy buena vasectomía y que es infértil, por decirlo de alguna manera. Sí. No es infértil porque obviamente no pierde la fertilidad, pero digo que no puede procrear en forma natural, digamos. Sí, sí. Y por otro lado, otros se quieren asegurar y después de un primer espermograma donde no se aíslan espermatozoides del líquido seminal, vuelven a pedir otro espermograma al tiempo para estar seguros, y es a partir de ese momento en el cual le empiezan a decir a los varones, bueno, a partir de este momento ya podemos decir que podés empezar a tener relaciones sexuales sin preservativo. Pero atención, que en el posoperatorio inmediato, hasta tanto se cumplan los plazos establecidos y se hace el primer espermograma de control, siempre a los hombres se les recomienda que no dejen de usar preservativo, porque obviamente hasta no garantizarse con un espermograma que no hay más espermatozoides en el líquido seminal, no se puede asegurar que la cirugía haya sido 100% efectiva. ¿Y eso qué lapso es? ¿De qué tiempo hablamos? Por lo general depende mucho. Algunos piden un espermograma al mes, otros piden el espermograma a los 3 meses. ¿Por qué? Porque, claro, el varón dice, pará, yo ya me vasectomicé, ahora no tengo ganas de estar esperando, quiero poder empezar a disfrutar plenamente. Y bueno, eso lleva a que muchas veces adelantemos un poco los tiempos. Entonces, sí, al mes se puede pedir un espermograma, y si al mes vos haces un espermograma, aparte es un estudio sencillo, el espermograma Sí. no es invasivo, es un estudio sumamente sencillo, pero al mes podés hacer un espermograma, y si ya viene completamente negativo y no se aíslan espermatozoides, uno puede estar tranquilo. Otros por ahí esperan un poquito más y lo hacen a los 3 meses, y otros lo que hacen es hacer uno a los 3 meses, otro a los 6 meses, y recién ahí le dicen al varón, listo, la vasectomía, pero son los menos, los que hacen esto último son los menos. Y recién ahí le dicen al varón, sí, ya está, la cirugía fue 100% efectiva, listo, vamos para adelante, podés empezar a tener relaciones sin la necesidad de tener que usar otro tipo de métodos. Bien. Y antes de la cirugía, hay charlas previas, asesoras, no sé si hay un Sí, claro. interdisciplinario, algún psicólogo o alguien que lo pueda asesorar, un sexólogo. Mira, en general la charla es con el urólogo que lo va a operar. Directamente. El urólogo que lo va a operar, lo importante es que le manifieste todo esto que nosotros estuvimos conversando en este ratito, ¿no? Que le explique que es un método irreversible, que existen las posibilidades de poder revertir la cirugía, pero que no garantiza que pueda volver a tener fertilidad. Si entiende, porque obviamente que hay un consentimiento informado de por medio, Claro, ¿no? claro. Si entiende que a pesar de la edad que tiene y que por ahí no tiene hijos, porque, a ver, tal vez el problema no sea el varón de 40, 45 años que ya tiene hijos, no quiere saber más nada y quiere seguir disfrutando plenamente de su sexualidad con su mujer, que todavía está en etapa fértil y están en una edad maravillosa para disfrutar la sexualidad. Sí. Entonces, en ese caso, la información es muy básica, ni siquiera el paciente pide demasiada información porque ya viene informado previamente. Ahora, al que hay que informarle mucho más y tratar de ahondar y profundizar sobre los deseos, qué es lo que lo motiva a hacerse una vasectomía, es a un chico joven de 20 años que seamos sinceros, muchas veces los chicos de 20 años no saben lo que quieren de su vida. Tal cual, tal cual. A los 20 años uno se encuentra que recién está rompiendo el cascarón de la adolescencia para insertarse en una sociedad que no sabe qué le depara y lo que le va a deparar el día de mañana. Entonces, nada, en esos chicos hay que ser muy, muy cautelosos, informarles muy bien, explicarles qué significa el hecho de hacerse una vasectomía, y en esos chicos puntualizar siempre el tema de la CTS, porque no vas a hacer cosa que este chico de 20 años en realidad quiera vasectomizarse por el solo hecho de decir, bueno, listo,
es para que no me jorobe el preservativo, ¿sí? Claro, Y después sí. tiene poliparejas y bueno, y ahí tenemos un foco de contagio de enfermedad de transmisión sexual impresionante. Sí, terrible. No, clarísimo. Leo, la gente que te quiere, que se quiere contactar con vos, obviamente, que aparte de ser sexólogo, sos urólogo también, sos urólogo especializado en oncología, pero te quiere ir a ver porque se quiere hacer una vasectomía, porque quiere consultarte, ¿dónde? Que me escriban al Instagram, que me escriban en privado al Instagram. Mi Instagram está abierto al público, así que Sí, es yo les arroba respondo a Leonel, Leonel guión bajo uroncología, perdón, arroba Leonel guión bajo Smolge guión bajo uroncología. Y ahí me pueden encontrar. Igual es muy fácil porque si ponen Leonel Smolge, enseguida sí, en el Google Instagram salta te todo. dirige. Tal cual, exactamente. Y si me quieren googlear, y ahí van a saltar todas las redes, va a saltar LinkedIn, va a saltar Facebook, lo único que no tengo es X, y no me interesa por ahora tenerlo, porque ya me vuelvo loco con las otras redes, a las cuales a muchas ya les he dado más un perfil, tal vez la única que he conservado para como un perfil, no sé, más lúdico es el Facebook, pero el Instagram y el LinkedIn lo tengo. Bueno, LinkedIn es un perfil totalmente Es profesional. todo profesionalizado, así que los que quieran me pueden escribir en el privado de LinkedIn, en el privado de Facebook o en el privado de Instagram. por Messenger o en el privado de Instagram, y no hay ningún inconveniente. Me pueden consultar y bueno, y ahí poder intercambiar opiniones si me quieren venir a ver lo mismo. O si te quieren ir a ver al consultorio, lo mismo. Tal cual, exacto. Leonel, un crack, como siempre. Un placer, pero como te tengo siempre. que seguiría hablando, pero ya estoy a 5 minutos de tener que entregar el programa. Pero viste que siempre las charlas dan para largo. Para con mucho, nosotros. para Uf. mucho. Olvídate, pero todos estos temas siempre dan para largo y podés ir como los lápices, viste, que les vas sacando punta y es como que nunca se terminan termina. y siempre tenés para más y más y más. Lo único que las comprometo es a que no pasen nuevamente un año para que me convoquen otra vez. No, te prometo que no vamos a ser tan zarpadas. No, igualmente ya, bueno, en lo que queda del año no, pero ya a partir de febrero arrancamos la 5ª temporada. Vos hace como Vamos. 3 temporadas que ya estás con Amigas del ¿Viste? Sexo. De 5-3, así que espectacular. Ya Pero en sos el parte. 2026 seguramente van a haber un montón de temas interesantes a tratar. Todo Siempre. el tiempo hay temas interesantes a tratar, así que saben que, como dijiste, Yani, al principio, yo soy de la casa, así que cuentan conmigo. Totalmente. Y aparte yo sé que te escribo y te digo, Leonel, hablamos de esto y él nunca tiene problema. Así que un genio. a mí me encanta. Y aparte sos tan claro Sí. y explicás las diferentes ramas, como vos decís, el lápiz que se le saca punta y seguís teniendo lápiz para rato. Siempre hay muchísimo para hablar en salud y sexualidad. Exactamente, tal cual, tal cual. Un crack, Leonel, muchísimas gracias como siempre y obvio estamos en contacto para esta 5ª temporada y si no hablamos antes, que tengas un excelente cierre de año. Lo mismo para ustedes, lo mismo para todo Amigas del Sexo, para la radio, así que... Sí, hoy no les estaba deseo lo Gaby, mejor. hoy no estuvo Gaby, ¿viste? No importa, pero le vas a mandar un beso de parte mía. Sí, por Seguramente. supuesto, por supuesto. Escúchame, y que tengan un hermoso cierre del año, que el año que viene sea mucho mejor que que sea exitoso, que los éxitos para ustedes sigan brillando. Así que acá, no el doctor Smolge, sino Leonel, el amigo, les desea lo mejor y espera poder volver a reencontrarse con ustedes en el 2026, en el 5º año de Amigas del Sexo. Ay, por supuesto, Gracias, un qué genio, divino, un muchas genio gracias. divino. Gracias, Leonel, un beso grande. Un beso, chicas, cuídense. Vos también, un beso, chau, chau.